Buenas tardes, somos alumnos de Ingeniería Industrial. Mi nombre es Lourdes Fiorella Romero. Mi nombre es Laureano Javier Soria. Mi nombre es Lazarte Melina Marianela. Mi nombre es Ingrid Paola Román Centurión. Y vamos a realizar nuestra presentación sobre el tema que nos tocó de superficies cuádricas, cilindro parabólico y cilindro hiperbólico. Daremos una breve introducción explicando qué son las superficies cuádricas. En general, una cuádrica es la superficie formada por todos los puntos del espacio cuyas coordenadas x, y y z verifican una ecuación de segundo grado. A esa ecuación la pueden observar en la imagen, siendo la misma la ecuación general de la superficie cuádrica. Es conveniente destacar que no es necesaria la existencia de las tres variables para que la ecuación represente una superficie. Por ejemplo, x igual a 3 es un plano paralelo al plano coordenado y y z. Por otra parte, toda ecuación con tres variables no representa una superficie. Tal es el caso de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 0. Las superficies cuádricas se pueden clasificar en tres categorías generales. Superficies cuádricas degeneradas son superficies que se pueden reducir a una forma más simple como un plano o una línea. Superficies cuádricas no degeneradas son superficies que no se pueden reducir a una forma más simple. Superficies cuádricas especiales son superficies que tienen propiedades especiales como la superficie de revolución. Discusión y trazado de una superficie. Para trazar una superficie nos basaremos en los siguientes puntos. Intercepto con los ejes coordenados. Si la superficie intercepta los ejes coordenados, los puntos de intersección tienen dos coordenadas nulas y una distinta de 0. Es decir, si la superficie intercepta el eje X, hacemos y igual a 0 y z igual a 0 en su ecuación. De tener X un valor real, este será el punto de intersección. Simetría respecto a los planos coordenados, ejes coordenados y origen. Una superficie será simétrica respecto al origen de coordenadas si al sustituir simultáneamente en su ecuación x por menos x, y por menos y z por menos z, la misma no altera. Trazas sobre los planos coordenados. La traza de una superficie sobre un plano coordenado es la curva de intersección de la superficie con el plano en cuestión. Secciones planas paralelas a los planos coordenados. Las secciones planas determinadas por planos paralelos a los planos coordenados nos permiten conocer, analizando las curvas de intersección de la superficie con cada uno de esos planos, la configuración de la misma en el espacio. Extensión. En este punto nos proponemos estudiar la localización general de la superficie en el espacio coordenado, indicando si la misma es cerrada o indefinida en extensión. Representación gráfica. Con los elementos analizados anteriormente podemos trazar la superficie. Generalmente se suele representar solo la porción de superficie comprendida en el primer octante. En tal caso, se dibujan las partes de las trazas que contengan los interceptos positivos. Un cilindro parabólico es clasificado según su ecuación como una cuádrica incompleta y no centrada. Incompleta porque en la ecuación falta una de las variables, no centrada ya que la cuádrica no tiene centro. Actividad de la guía número 12. 3. Representar gráficamente las superficies que se dan a continuación, tomando como base la discusión de las mismas. Clasificarlas. Actividad 13. X al cuadrado igual a z. Pertenece a ecuaciones incompletas de cuádricas centradas y no centradas. En el caso de la ecuación dada, es una superficie incompleta no centrada, en la que no aparece una de las variables, la variable y. Intersección con los ejes coordenados. Se debe hacer dos variables igual a 0. Intersección con el eje X. Ocurre cuando la superficie corta el eje X, es decir, cuando reemplazamos en la ecuación y igual a 0 y z igual a 0. Despejando nos queda x igual a 0. Por lo tanto, el intercepto con el eje X es el origen de coordenadas. Intersección con el eje Z.
Esto ocurre cuando reemplazamos en la ecuación x igual a 0 e y igual a 0. Despejando nos queda z igual a 0. Entonces el punto de intersección con el eje z es el origen de coordenadas. Intersección con el eje y. Reemplazamos x igual a 0 y z igual a 0 en la ecuación, lo que nos da 0 igual a 0. Por lo tanto, tiene un único punto de intersección que es el origen de coordenadas. Trazas. Se debe hacer una variable igual a 0. Trazas horizontales son parábolas, las verticales son líneas rectas. Para el plano XY. Para obtener la traza en el plano XY, fijamos z igual a 0 en la ecuación. Despejando, nos queda como solución x igual a 0. Para obtener la traza en el plano XZ, fijamos y igual a 0 y reemplazamos en la ecuación. Despejando, nos queda como solución x al cuadrado igual a z, la cual describe una parábola en el plano XZ. Finalmente, para obtener la traza en el plano YZ, fijamos x igual a 0 en la ecuación y resolvemos. Despejando, nos queda como solución z igual a 0. Estas trazas nos dan una representación visual de la forma del cilindro parabólico. En el plano XZ, la superficie tiene una forma parabólica, mientras que en el plano YZ y XY, la traza es simplemente una línea recta. La superficie se extiende indefinidamente en dirección a Y, formando un cilindro con sección transversal parabólica. Simetrías respecto al plano. Para averiguar si hay simetría respecto al plano XY, sustituimos en la ecuación z por menos z, es decir, cambiamos el signo de z por un signo negativo. En este caso, la ecuación se altera, por lo tanto, no hay simetría en el plano XY. Para el plano XZ, reemplazamos y por menos y en la ecuación. En este caso, el cilindro parabólico sí es simétrico respecto al plano XZ. Esto se debe a que la ecuación no se altera, ya que no depende de la variable y. Para el plano YZ, en la ecuación reemplazamos x por menos x. La ecuación sigue siendo válida después de la reflexión, por lo tanto sí hay simetría en el plano YZ. Simetría respecto al eje. La simetría con el eje X sucede cuando reemplazamos en la ecuación y por menos y z por menos z. Como la ecuación se altera si cambiamos el signo de dichas variables, no hay simetría con el eje X. Respecto al eje Z, reemplazamos en la ecuación x por menos x e y por menos y. La ecuación no se altera con el cambio de signo de dichas variables, por lo tanto sí hay simetría respecto al eje Z. Para el eje Y reemplazamos x por menos x y z por menos z en la ecuación. En este caso la ecuación se altera, entonces no hay simetría respecto al eje Y. Simetría respecto al origen. Para encontrar esta simetría, todas las variables se vuelven negativas. Como la ecuación sí se altera con este cambio, entonces no tiene simetría respecto al origen. Secciones planas paralelas a los planos coordenados. Se debe sustituir cada variable sucesivamente por una constante k. Al plano XY con z igual a k. Cuando cortamos el cilindro parabólico en un plano paralelo al plano XY con z igual a k, es decir, una constante, obtenemos dos rectas en el plano XY paralelas al eje Y, cuya posición depende del valor de k. Sección en planos paralelos al plano YZ con x igual a k, la cual nos da una recta. Al plano XZ con y igual a k. En este caso, la ecuación no cambia, es simplemente la parábola abierta hacia valores de z positivo. Extensión del cilindro parabólico. La superficie dada es una superficie parabólica que abre hacia arriba por encima del plano XY y tiene un vértice en el origen. La ecuación describe una superficie en el espacio tridimensional que se extiende indefinidamente en la dirección positiva del eje Z. Se genera por la rotación de una parábola en el plano XZ a lo largo del eje Y. Cuando hablamos de cilindro hiperbólico, nos referimos a una cuádrica incompleta y centrada. Al reducir la ecuación general de la cuadrática, resulta su forma canónica x
al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Nuestro ejercicio propuesto consiste en representar gráficamente la superficie cuádrica definida por la ecuación x cuadrado menos y cuadrado igual a 1. Comenzamos por los interceptos, que consiste en igualar a 0 dos de las variables de nuestra ecuación. Para el eje x igualamos a 0 las variables y z. Despejando nos encontramos con nuestros primeros puntos de intersección. Tenemos que x va a ser igual a 1, positivo y negativo, por lo tanto las coordenadas van a ser 1, 0, 0, tanto positivo como negativo. Para el eje y igualamos a 0 las variables x y z. Y despejando nos encontramos con que en este eje no vamos a obtener soluciones reales, por lo tanto concluimos que no hay interceptos con el eje y. Con el eje z igualamos a 0 las variables x y y. Al resolver nos encontramos con un absurdo matemático, por lo tanto concluimos nuevamente que en el eje z no hay interceptos. Solamente hay puntos de intersección en el eje de coordenadas, en los puntos 1, 0 y menos 1, 0. Continuando con las trazas, igualamos a 0, en este caso una de las variables. Con el plano x, y, igualamos a 0 la variable z y nos encontramos con la misma ecuación, que resulta en una hipérbola, con vértices en los puntos 1, 0 y menos 1, 0. Con el plano xz, igualamos a 0 la variable y nos encontramos con dos rectas en el plano xz en x igual a 1 y x igual a menos 1. Con el plano YZ igualamos a 0 la variable x y nos encontramos que esta ecuación no tiene soluciones reales, por lo que no hay trazas en el plano YZ. En cuanto a las simetrías respecto al plano, podemos observar que en cada uno de ellos, en el plano XY, el plano XZ y el plano YZ, al cambiar las variables por su opuesta, la ecuación no se altera y por lo tanto es simétrica a cada uno de esos planos. En las simetrías respecto al eje, observamos el mismo comportamiento. En cada uno de los ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z, al intercambiar las variables por su opuesta, la ecuación tampoco se altera, por lo tanto es simétrica a cada uno de los ejes. Con las simetrías respecto al origen, al intercambiar las variables x por su opuesta y la variable y por su opuesta, llegamos a la misma conclusión. La ecuación no se altera y por lo tanto es simétrica al origen. Para las secciones planas, con el plano x y y, reemplazamos la variable z por una constante k. La ecuación continúa siendo la misma, por lo cual vamos a obtener nuevamente una hipérbola con los mismos vértices anteriores. Para realizar el gráfico tomamos como ejemplo la constante k igual a 2. Con el plano xz reemplazamos la variable y por nuestra constante k y obtenemos que la ecuación da 2 puntos en el plano para todos los valores de y. No existen restricciones, ya que k al cuadrado más 1 es siempre mayor a 0. Con el plano YZ reemplazamos nuestra variable x por la constante y obtenemos 2 puntos en este plano para cada valor de x igual a k. Esta vez sí contamos con una restricción, la cual es que k debe ser mayor o igual a 1 para que esta ecuación tenga soluciones reales. Extensión de la superficie. Vemos que el cilindro hiperbólico tiene una extensión infinita en la dirección z, ya que no hay ninguna restricción sobre los valores de z en la ecuación. Esto significa que el cilindro se extiende en el eje z a lo largo de toda la recta real. Por último, podemos observar el gráfico final en un espacio tridimensional. Aplicaciones prácticas. Cilindro parabólico. El cilindro parabólico es una forma geométrica que encuentra aplicaciones prácticas en diversas áreas debido a sus propiedades ópticas, mecánicas y estructurales. A continuación, se describen algunas de las principales aplicaciones prácticas. Por ejemplo, en la óptica, las antenas parabólicas, como observamos aquí en la imagen, es una superficie curva con la forma transversal de una parábola. Los reflectores parabólicos con forma cilíndrica se usan en ciertas aplicaciones de telecomunicaciones y radioastronomía.
Otro ejemplo son los sistemas hidráulicos, canales y estructuras de distribución de agua, como observamos aquí en otra imagen, copios, recubrimientos arquitectónicos, entre otros. Estas aplicaciones demuestran la versatilidad y eficiencia del cilindro hiperbólico